Libremente es presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando. Generar valor desde la diferencia es un enorme desafío para todos nosotros. Finalmente, cualquiera sea nuestra raza, sexo, condición o cultura, desde el respeto por nuestras diferencias podemos construir una sociedad mucho mejor. Hoy hablaremos de diversidad, de inclusión y de equidad, y del rol que están jugando las empresas y también nosotros, los ciudadanos, para eliminar sesgos y estereotipos. Libremente lo realizamos en CNN Chile en conjunto con Mercado Libre y nos acompañan protagonistas que con su liderazgo precisamente están haciendo que las cosas cambien. Aquí mentes libres hablarán libremente. Estos son nuestros invitados para el capítulo de hoy. Macarena Navarrete, Country Manager Partner de EY Chile. Felipe Olavarría, Gerente General de Miradas Compartidas. Fernanda Flynn, People Manager de Mercado Libre Chile. Isidora Guzmán, activista por la inclusión y fundadora de Encuentra tu Lugar. Bien, y nuestros panelistas están listos ya para comenzar nuestro tercer capítulo de Libremente aquí en CNN Chile. Felipe, Macarena, Fernanda, Isidora, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Isidora está de manera virtual y nos por acompaña. Y te escuchamos muy bien, Isidora. Gracias por conectarte también junto a nuestro panel aquí en Libremente. Y queremos también saludar a Viviana, intérprete de lengua de señas, quien también nos va a acompañar. Precisamente en el proceso de preparar este programa, les cuento abiertamente, estábamos conversando con el equipo de producción y nos dimos cuenta de que no teníamos lenguaje de señas, ¿no?, en pantalla. Y cómo no tenerlo en un programa como este también. Y además nos va a acompañar Viviana en el resto de la temporada de Libremente, de una forma de comprometernos también con el tema que precisamente vamos a abordar en el día de hoy. Así que, Viviana, bienvenida también al equipo de Libremente y gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a hablar, como ya decíamos en la introducción, de diversidad, de inclusión, de equidad, pero quiero partir con una frase que no es mía, ¿no? Es de Berna Myers, es VP de Netflix, en una compañía que este tema lo está trabajando también a nivel global y que encontramos genial con el equipo de producción para graficar quizás lo que significa la diversidad y la inclusión. Miren, lo que decía Berna Myers es que diversidad es que te inviten a una fiesta. Inclusión es que te saquen a bailar en la fiesta, ¿no? Y es una manera de graficar precisamente los desafíos que se enfrentan en ambos temas, que a veces se confunden también. Macarena, tomémonos de esta analogía y veamos de qué sirve precisamente que todos estemos invitados a las fiestas y quizás no todos van a salir a bailar, ¿no? Y cómo ir rompiendo además las barreras que hoy día nos impiden avanzar en estos dos temas de diversidad e inclusión. Claro, la diversidad es un primer paso, uno no se lo puede saltar, ya si tú no logras tener diversidad no vas a lograr integrarla, pero sin duda no es suficiente. Y la inclusión, yo te diría que incluso más que te saquen a bailar, es que tú te atrevas a bailar como a ti te gusta, con el paso que a ti te gusta, que te atrevas a bailar tu ritmo, que te sientas que puedes ser libre, ¿ya? Que puedes ser tú mismo. Sí. Esa es la inclusión real y es obviamente un desafío que existe porque hay que crear ese espacio para que las personas sientan que pueden ser ellos mismos en el lugar de trabajo, en mi caso que estoy trabajando en empresa y me imagino que en los otros lugares donde se desenvuelve la comunidad también. Cierto. ¿Fernanda? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Concuerdo mucho suscribo, digamos, lo que dice Macarena, pero creo que también cuando hablamos de discapacidad, muchas veces nos encontramos con una situación que la palabra discapacidad es tan potente que de alguna manera se pone delante de la persona, ¿no? Entonces, por eso que es tan impresionante y tan interesante hablar de la persona con discapacidad, ¿no? Porque detrás de cualquier situación de discapacidad, obviamente hay una persona, esa persona tiene, como dice Macarena, intenciones, tiene preferencias, tiene formas de ser, y yo creo que lo más relevante es conectar con esa persona, ¿no? Que tenga una discapacidad es una situación, una condición, digamos, que puede ser como pueden ser otras, ¿no? Otras diversidades también lo contemplan, pero lo más relevante al final del día, cuando uno invita a bailar a alguien, es justamente darle esa oportunidad de que se exprese de la manera libre y que pueda encontrarse pleno, digamos, en ese momento. Hay condiciones desde el punto de vista cultural, quizás, Isidora, también, que van determinando quiénes van bailando en esta fiesta, para seguir con la analogía precisamente. ¿Cómo ves tú este punto? Claro, mira, pensándolo también desde una perspectiva de que la inclusión, y se lo dejamos claro también a las personas que nos están viendo desde sus casas, no es solamente para grupos que han sido eternamente discriminados, es para todas las personas.
y es lo que nos ha costado entender al momento de decir, oye, somos una sociedad diversa, aceptemos las diferencias y entendamos que desde cada riqueza podemos construir realmente algo súper importante. Desde la individualidad de cada uno podemos llegar al bien común súper bien y por lo mismo se puede aplicar a un montón de ámbitos de la vida. Yo siempre lo he reiterado, lucho mucho por la educación inclusiva, por ejemplo, Ajá. también en el tema de todos los espacios, incluso al momento de hablar de equidad de género podemos hablar de inclusión, porque esta es la que entiende que realmente si no lo hacemos con diversidad y no con todas las personas, no vamos a llegar a ninguna parte. Sí. Felipe. Extraordinario lo que están hablando en este momento, me dejan sin palabras. ¿Ah? Yo creo que parte de este baile pasa por, más que normalizar, es como se llama, aceptar. Aceptar las diferencias. Yo creo que aquí todos somos diferentes, todos tenemos distintos tiempos, distintos ritmos. Yo creo que en la medida que uno va entendiendo esa situación, los procesos de inclusión dentro de la sociedad van siendo cada vez más normalizados o más orgánicos. Sí. Y porque hay valor en eso, ¿no? También, sí. O sea, en abrir esos procesos. Sí, 100%. Yo creo que nos enfrentamos a una sociedad que es súper poco tolerante a las diferencias y que responde a las diferencias de una manera más reactiva que proactiva. Y entonces nosotros yo creo que hay que apuntar a eso, a ser proactivo, a tratar de generar estos espacios en los cuales todos tengamos las mismas oportunidades. Y quizás, Sebastián, una cosa que es importante decir es que si tú realmente quieres invitar a la persona y que sienta que puede bailar en la fiesta y que siente que puede bailar su ritmo, tienes que ser inclusivo desde la invitación. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas, cuando buscamos nuevos colaboradores, yo creo que es muy importante porque no es evidente hoy día en la sociedad que vivimos que tú expreses que tu invitación está abierta, ¿ya? Que está abierta a todos los géneros, que está abierta a la diversidad sexual. ¿Y por qué no es fácil? Porque no, es fácil hacerlo. Es fácil. Lo que pasa es que no es evidente entenderlo porque como tenemos una sociedad aún discriminadora, las personas tienden a excluirse si es que tú no haces la aclaración. Perfecto. Porque piensan que quizás ellos no están invitados a la fiesta. Esto es como si tú pones un cartel de invitación a la fiesta y tu cartel no dice que están todos invitados, entonces algunos sienten que no están invitados. Si tú pones el cartel y dices además todos están invitados y también los de esta característica y los de la otra y los de la otra, que muchas veces sienten que no son los invitados a la fiesta. Entonces en ese momento las personas sí llegan, o por lo menos esa es mi experiencia. Yo creo que es una invitación buena para las empresas en general, aclarar que son abiertas a la diversidad y que están por incluir a la hora de hacer su invitación a incluirse en ella. Y es interesante, Isidora, en ese sentido, quizás hacer un diagnóstico y desde tu punto de vista, precisamente como activista, como activista por la inclusión, porque desde la creación que has hecho de Encuentra tu lugar como fundación, ¿cuánto crees que se ha ido avanzando precisamente en este tema, ¿no? A partir de la experiencia de Encuentra tu lugar? Yo, precisamente quería mencionar algo o complementar un poco a Macarena en el sentido de que igual yo no estoy tan de acuerdo con el de remarcar las diferencias. ¿Por qué? Porque siento que un gran error, y ahora hablando también desde el trabajo Encuentra tu lugar, nosotros trabajamos con diversas empresas asesorándolo, pensando también en el gestor de inclusión laboral a partir de esta nueva ley que se creó hace poco para asesorar a las empresas en este sentido, porque yo creo que no es tan correcto. Porque muchas veces los anuncios pueden caer en un tipo de discriminación positiva que no está mal, obviamente, ha permitido que haya quizás mayor equidad de género a nivel de número o que haya inclusión laboral, pero al mismo tiempo tú le dices, oye, yo te necesito a ti porque tú tienes discapacidad. Muchas veces se puede caer en ese juego, ¿no? Un poco de lo que me importa a mí es tenerte porque tú eres mujer o porque tú tienes discapacidad. En cambio, uno tiene muchas veces más que pensar en la potencialidad de la persona y pensar en adaptar los espacios, no porque la ley me lo exige, no porque empiezan en enero las fiscalizaciones, en este caso como el gestor de inclusión laboral, sino porque realmente me nace desde el valor humano y desde el capital humano pensando en la empresa que yo quisiera tener diversidad porque la diversidad está en la sociedad. Y en ese sentido debo aplicar la inclusión, o sea, es algo netamente humano. Y bueno, nosotros trabajamos, ahora hablando de Encuentra tu lugar, desde el año 2020 netamente. Somos una fundación que trabaja en base a una plataforma que entrega información a personas
con discapacidad, bueno, también sin discapacidad, no es necesario tener esa categoría, sobre lugares inclusivos y accesibles, Ajá. basándonos en colegios, entretención a nivel de panoramas, trabajo, universidades, también estacionamientos, que fue como la idea principal que a mí se me ocurrió en un momento, crear una app para ayudar a las personas a encontrar estacionamientos exclusivos para personas con discapacidad. Pero bueno, después las cosas van mutando, van cambiando. Nosotros también trabajamos en base a las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que creo que también es un pilar que las empresas tienen que tener hoy en día para seguir pensando en el futuro y para crecer, ¿no? Entonces, nuestro trabajo se basa netamente en eso, en acercar a las personas no solo información, sino que conectar al entorno Isidora? con la inclusión. Porque... Sí, Dime. ¿y has visto cambios ya en este proceso, por ejemplo, en este tiempo que llevan trabajando? La verdad es que bastantes, y me Ajá. sorprende positivamente, no solo por el empoderamiento social de personas que nos han agradecido, no sé, que ya no dicen discapacitado o discapacitada, sino que también porque se ve una disposición por parte de las empresas y de otros ambientes, como los colegios, por ejemplo, a querer formarse en este tema, no solo por la discapacidad, sino que porque entienden lo que hemos hablado reiteradamente, que la diversidad está presente y debemos Sí. actuar desde ello. O sea, es impresionante ver que hoy en día también hay mucha más visibilidad de la discapacidad, también pensando en un contexto en el que hace un par de años atrás, en los Bueno, años y- 70 incluso, las personas con discapacidad estaban en sus casas. Sí, claro. Bueno, y en ese sentido las experiencias juegan un rol bien relevante. Ustedes trabajan precisamente con eso, Felipe. Sí, exactamente. Generamos nosotros en Miradas Compartidas como propósito experiencias que potencien la inclusión de personas con discapacidad dentro de la sociedad. Y un poco lo mismo que hice acá hace un momento es que subrayamos siempre el persona, Ajá. persona con discapacidad. Y lo que nosotros buscamos también aquí es que sea una corresponsabilidad entre la persona con discapacidad y la persona sin discapacidad. Porque creemos que aquí uno de los grandes problemas que existe en temas de discapacidad es la posibilidad de convivir con una persona con discapacidad, ambas realidades. Entonces muchas veces se enfocan mucho las personas con discapacidad y muchas veces también pierden de vista lo que puede estar pasando por la persona sin discapacidad. Entonces, al final lo que nosotros buscamos a través de esto, a través del deporte, a través de disciplina artística, a través de eventos sociales, es tratar de acortar la brecha y ocupar estas instancias como vehículos de inclusión. Bueno, estamos aquí en Libremente abriendo precisamente el espacio de conversación y queremos embarcar otro punto a través de la siguiente nota. Los invito a que revisemos en el siguiente mensaje que vamos a ver de Carolina García, fundadora de Comunidad Inclusiva, otro ángulo también para seguir abordando el tema de diversidad, inclusión y equidad, ahora desde la perspectiva también de las organizaciones. Esto fue lo que nos planteó. Hola, soy Carolina García Vergesio, fundadora de Comunidad Inclusiva, donde buscamos mejores oportunidades para las personas con discapacidad. Hace algunos años tuve un accidente laboral que me dejó con esta discapacidad y en silla de ruedas, por lo que sufrí yo misma un cambio cultural muy grande, ya que me despidieron de la empresa donde trabajaba. Yo dije, no importa, soy ingeniera civil y tengo una buena carrera, por lo tanto, seguro que cualquiera me va a contratar. Pero al cabo de un año nadie me contrató. Entonces, mi única explicación fue que no estábamos preparados como sociedad para contratar a una persona con discapacidad, para poder hacer un cambio profundo en diversidad e inclusión en las organizaciones. Lo más importante es que la cabeza de la empresa sea el sponsor de este proyecto. Vamos a fijarnos, algunas empresas al principio solamente trabajaban lo que es género, pero hoy también tenemos la ley 21.015, que es la ley de inclusión laboral para personas con discapacidad, y ese pilar también está siendo muy relevante para tenerlo. En Chile, las personas con discapacidad que tenemos más de 18 años y en edad laboral somos más del 18% de la población. Entonces tenemos un real problema social. Hay un buen punto ahí, Fernanda, ¿no? El rol y de cómo se estructuran las organizaciones para enfrentar este tema también. Absolutamente. Bueno,
Aprovecho de mandarle mis cariños profundos a Carolina. Con la Caro somos amigas personales, así que me encanta escuchar su historia, ver cómo ella ha sido una mujer resiliente. Y cada vez que la escucho, esta historia que ella narró acá, muy cortito, creo que hay un mensaje súper potente en ella, ¿sí? Y es que bueno, hay una frase muy linda que dice lo siguiente: la diferencia entre la felicidad y la tristeza es la sabiduría y la virtud. Yo creo que la resiliencia que tiene una persona que ha sufrido un proceso de un accidente como el que sufrió ella y enfrentarse a la adversidad como lo tuvo que hacer ella y finalmente encontrarle un sentido a eso vital inclusive, ¿sí? Ella ha ganado reconocimiento, etcétera, por todo el trabajo que ha venido haciendo justamente en discapacidad. Sí. Es realmente increíble porque hay un dato no menor que veníamos conversando antes de este programa nosotros, y es que no nos podemos olvidar de que mucha discapacidad no es de nacimiento. Hay mucha gente que se torna, digamos que producto de un accidente, alguna situación. Como el caso de Carolina. Como el caso de Carolina. Sí. Entonces, la verdad es que la cantidad de personas que sufre algún accidente o que tiene alguna situación, digamos, algún obstáculo y termina con algún tipo de discapacidad entre los 18 y los 64 años es inclusive mayor que las personas que nacen con discapacidad. Entonces, la verdad es que tomar estos temas, hablar de esto, hacerlo consciente resulta tan importante para todos nosotros. Sí. Y sacarle un poco la gravedad que siempre se asocia a la discapacidad. Yo creo que eso también es un sesgo súper la gravedad. Siempre que se habla de discapacidad, al tiro ponemos una barrera o tal vez decir, uy, no hablemos de estos temas. Cuando tú te juntáis con las empresas a conversar, muchas veces se toma el tema de trabajar con personas con discapacidad o darle oportunidad a las personas con discapacidad o transmitir lo que está haciendo la empresa con temas de discapacidad como algo negativo, de que la sociedad lo va a criticar o juzgar por lo que se está generando. Y cuando nos encontramos con empresas que son súper responsables en estos procesos de inclusión, que muchas veces son carreras de largo aliento, que no es de un día para otro generar una inclusión. Y cuando tú te encuentras con empresas que están en esa postura, estos procesos son mucho más satisfactorios. Volviendo al tema de los números, cuando se implementó la ley 21.015, se abrieron 24.000 puestos laborales para personas con discapacidad. Se hizo otro estudio en el cual más del 90% de las empresas cumplía con el 1% de ocupación de personas con discapacidad. Y a la fecha solamente 9.000 personas con discapacidad de esas 24.000 han accedido a un puesto laboral. Entonces, si tú te fijáis, hay un problema gigantesco entre las métricas, entre las datas que se van generando con la realidad, y esa realidad nace de la falta de oportunidades que tienen para entrar a procesos laborales, que en el fondo la Caro, que también la conozco, que es una crack, la encuentro una máquina, se ha preocupado un poco de ir derribando mitos y mostrando que las personas con discapacidad no están hechas solamente para trabajar en un baño, sino también tienen una capacidad para poder enfrentarse a puestos realmente calificados. Exigente, claro. Macarena, lo último antes de ir al siguiente segmento. Creo que en este aspecto nos hace mucha falta como sociedad tener a alguien que nos ayude a eliminar la opacidad que existe, porque creo que existen muchas empresas que genuinamente quieren integrar muchas más personas con discapacidad, que creen además que es lo correcto, no estoy hablando solamente por la necesidad de la ley, y que tienen dificultades reales por encontrar a las personas con discapacidad para trabajar con ellos, a la vez que las personas con discapacidad no encuentran un trabajo. Entonces realmente necesitamos ahí esos agentes, digamos, en la comunidad que nos ayuden a encontrarnos. Sí, cierto. En nuestro programa abrimos el panel también de la conversación. ¿Puedes complementar con algo? Sí, Isidora, claro. Ya, perfecto, muchas gracias. Es que quisiera decir que yo creo que también tiene que ver con algo generacional, que por lo menos a mi generación le ha pasado mucho, que jóvenes con discapacidad hoy día nos estamos empoderando, pero hacia atrás venimos de un modelo asistencialista, de un modelo en el que, como estábamos diciendo, la discapacidad se veía netamente como un sufrimiento, como, oh, él está sufriendo discapacidad. Entonces, igual, y a nosotros nos ha pasado mucho a empresas y personas que hemos asesorado desde inclusión laboral, que nos dicen, oye, es que a mí me da vergüenza, por ejemplo, inscribirme con mi credencial ahí para saber cuál es mi nivel de discapacidad y acceder a ciertos beneficios, pero de hecho eso es súper importante y algo que en Chile estamos al debe, netamente, que son los estudios y las cifras en torno a la discapacidad para poder hacer políticas públicas efectivas. Y eso es una realidad.
con datos en mano. Qué buen punto, Isidora. Los invito y les contaba que ampliábamos nuestro panel también a la ciudadanía y en el programa hemos incorporado las ideas libres que plantean distintos personajes de ámbitos también muy diferentes. Y ustedes tendrán la posibilidad entonces de elegir alguno de los 4 invitados que tenemos. Felipe, partamos contigo, ¿te parece? Vamos a revisar quiénes son nuestros invitados para el capítulo de hoy día, para que tú puedas elegir a uno de ellos y escuchar la pregunta que quieren plantear desde sus ámbitos, como decíamos, respectivamente. Tenemos un tatuador, un psicólogo, un auxiliar de aseo y una mecánica. Felipe, tú puedes elegir. Me cae bien el psicólogo. Bien, Víctor vamos. Silva. Víctor Silva, entonces lo escuchamos y escuchamos su pregunta y luego abrimos el panel con la conversación. Hola, mi nombre es Víctor Silva, psicólogo, coordinador del programa de inclusión laboral de Fundación Luz. Y a 4 años que comenzó la ley de inclusión laboral 21.015, nosotros, las personas con discapacidad, nos preguntamos, ¿realmente las empresas están siendo inclusivas? Ahí está la pregunta de Víctor. Felipe. ¿Respondo yo? Sí. Vale. Yo creo que en un principio, cuando se lanzó la ley 21.015, las empresas tuvieron una postura más reactiva. Creo que volvemos a hablar sobre este tema. Pero yo creo que hoy, con todo este despertar social que venimos atravesando, este cambio cultural que se está generando, un poco complementando con lo que decían, las empresas han tenido un cambio en su visión de enfrentar el tema de la inclusión laboral. Creo que ya muchas empresas no están solamente por un tema de cumplimiento, están por un tema de generar una cultura inclusiva dentro de la empresa, tomando aspectos como políticas, como prácticas dentro de la corporación, y también hacer una bajada concreta y sacar este término ambiguo que es generar una cultura inclusiva. Ir a cosas con métricas, ir a ver realmente cuál es la posibilidad que existe de mejorar la calidad de vida de sus colaboradores. Así que yo creo que hoy hay empresas que sí están dispuestas y hay otras empresas que van en vías de... Nosotros siempre decimos que las empresas que no son inclusivas hoy se van a quedar afuera. Sí, claro. Y son las que están perdiendo, en definitiva, además, con ese Hay un valor proceso de marca no menor. Sí, además, Sí, claro. además también. Y el valor interno. Nos quedan 3 preguntas más. Sí. Macarena, ¿te parece si vamos a ver qué alternativas de nuestros invitados ciudadanos de este capítulo de Libremente nos quedan para que tú puedas elegir la siguiente pregunta y seguimos conversando sobre el tema? Tenemos a Marlon, que es el tatuador, tenemos a Beverly, auxiliar de aseo, y a Cristina, que es mecánica. Escuchemos a Beverly. Bien, vamos a escuchar a Beverly, que nos hace una pregunta para el panel. Hola, soy Beverly. Actualmente tengo 5 años en Chile. Soy venezolana. En mi país estudié administración de empresas. Aquí trabajo actualmente en el área de limpieza y aseo. ¿Qué falta para que Chile sea un país con más oportunidades para profesionales como yo? Bien, y ahí Beverly nos invita a ampliar el concepto también, ¿no?, de la inclusión. Sí. Qué lamentable lo que ella comenta. O sea, a mí la verdad me parece sorprendente en mi experiencia en Iguay, donde yo trabajo. El 13% de los trabajadores son extranjeros y creo que venezolanos deben ser por lo menos el 7% de la empresa, simplemente porque se produjo una inmigración grande de personas muy calificadas. Entonces, cuando escucho casos como el de ella, no puedo pensar que no puede ser sino fruto de la discriminación. ¿Por qué una comunidad de trabajo no habría de querer aprovechar el talento de una persona bien calificada y que está disponible para trabajar? Sí. Y entonces eso la verdad es un poco frustrante, pero sí creo, ¿ya?, que nosotros en Iguay no somos los únicos que estamos en esto y que existen otras empresas que están en lo mismo, que esto va cambiando y que, bueno, existen muchos inmigrantes empleados en otras empresas y espero que más empresas se sumen en este camino. Sí, claro, porque hay un capital humano ahí también muy, muy importante y mucho valor además para las mismas compañías. Seguimos en la conversación aquí en Libremente. Llegó el momento de hacer la primera pausa. Nos vamos a separar un instante y volvemos de inmediato junto a Felipe, Macarena, Fernanda y a Isidora. Volvemos.
estamos de vuelta, hacemos libremente aquí en CNN Chile y ya en nuestro primer bloque junto a Felipe, Isidora, Fernanda y a Macarena dejábamos enunciados algunos de los temas respecto a diversidad, a inclusión. Queremos extender la conversación también a acciones concretas, más allá de personas en situación de discapacidad, por ejemplo, para hablar también de otros temas y otras brechas de diversidad en sectores que han estado marginados también por mucho tiempo. Los invito a que revisemos una nota y seguimos conversando aquí en Libremente. Hola, soy Cris Córdoba Durán, soy una persona trans y soy coordinadora de educación y presidenta actual de OTD Chile, Organizando Transdiversidades. Mira, OTD primero que nada significa Organizando Transdiversidades. Somos una organización que trabaja por los derechos de las personas trans, no binarias y las diversidades sexuales en general en Chile y en la región latinoamericana. Vamos desde todo lo que es acompañamiento inicial a personas trans y a sus familias, todo lo que es también educación, talleres, cursos, capacitaciones. La imagen que la gente tenía, el imaginario sobre las personas trans, ¿verdad? En los 90, en los 80, era tristemente cierto en algunos aspectos, como por ejemplo la mayoría de las personas trans no tenían ninguna posibilidad de acceder a educación superior. Hoy, por ejemplo, hemos avanzado al punto de que más o menos el 40% tiene algún estudio superior. Eso todavía no, lamentablemente, no se traduce necesariamente a mejores oportunidades laborales. Nos ha tocado mucho estar en colegios, en empresas, en instituciones municipales. Las personas agradecen mucho el ver una persona trans, el que sea una persona trans que le está haciendo la capacitación. Al final es conocer, no solamente la cosa como conceptual, teórica, sino que ver, conocer desde lo humano. Y ese conocer desde lo humano, creo, y en nuestra experiencia es clave para que justamente las personas, las distintas empresas vayan bajando las barreras que justamente son esos prejuicios, que es lo que llevan a la discriminación. Bueno, Fernanda y Cris hablaba de un tema bien específico dentro de las organizaciones también, que es el ir eliminando ciertos sesgos o etiquetas, ¿no? Para poder avanzar en estos temas. ¿Qué te parece ese punto? Me parece fundamental, la verdad. Creo que el sesgo es inconsciente. Muchas de nosotros, o sea, todo el día estamos generando sesgo, nos guste o no nos guste. Lo que tenemos que generar es la conciencia de ese sesgo y obviamente buscar acciones concretas para tratar de ir mermando esa situación, ¿sí? Creo que como organización, nosotros desde el punto de vista de Mercado Libre, lo que hemos buscado hacer más justamente es bajar esas barreras, como bien comenta Cris, buscando desde oportunidades internas con libres de sesgo, es decir, cuando las personas postulan, yo no sé quién está postulando, ¿sí? No, a ciegas. Absolutamente a ciegas, no sé si es hombre, si es mujer, si viene con estudios, si no tengo ningún antecedente más que la aptitud técnica, la agilidad de aprendizaje y las ganas y el compromiso cultural con la organización. Creo que ese tipo de acciones, junto con acciones obviamente enfocadas específicamente a comunidades quizás que tienen algún tipo o que necesitan, digamos, tener un nivel de presencia mayor, son justamente las iniciativas correctas para poder alcanzar esta equidad. Ajá. ¿Macarena? A ver, yo creo que para incluir al mundo, en este caso LGBT, yo creo que una opción buena, que por lo menos a nosotros nos ha resultado muy bien, ya es, como les decía, hacer la invitación haciendo explícito que este grupo está perfectamente invitado, igual que todos los demás grupos. Adicionalmente, es importante, y es así como lo hacemos nosotros, que la organización completa ya sepa que existe una directriz clara, no solo de no discriminación. Esto no se trata de no discriminar al mundo LGBT, esto se trata de abrazarlo, incluirlo, hacerlo que pertenezca a la comunidad, en este caso a la comunidad empresarial. Sí. Y así las personas que trabajan en escoger, en definitiva, las personas que trabajan en la organización, no incluyen en ese tipo de discriminaciones. Y también las organizaciones tenemos que aprender. A nosotros nos pasó cuando incluimos las primeras personas trans, que nos dimos cuenta de un momento para otro que todos nuestros baños estaban singularizados como de hombres o de mujeres, y tuvimos que rápidamente, digamos, tomar acciones para arreglar ese tipo de cosas y otras que uno no se imagina, y yo creo que hay que ir creciendo y también, ojalá, digamos, el mundo de la diversidad sexual, en este caso, y de otros, esté abierto a ser acogedor con que uno no necesariamente sabe todo y va progresando de a poco, y vamos avanzando juntos en esto, digamos. Y ese proceso de aprendizaje, Isidora, es bien interesante, ¿no? ¿Podría complementar con un
De Sí, hecho, dale, quería para allá iba tu justamente pregunta. complementar con un concepto a la mesa, que es la interseccionalidad. No sé si lo han escuchado, quizás sí, quizás no, No, pero yo no a lo tengo mejor la gente en idea la casa no. de qué estamos hablando. Y cuéntanos. Bueno, una mini clase rápida. Interseccionalidad nace por Kimberly Crenshaw en el 1989. Ella es una mujer afroamericana para hacer esta singularidad entre las desigualdades de las mujeres blancas de clase alta contra las mujeres afroamericanas pobres. Lamentablemente, en este contexto nace esto para determinar que en la sociedad lamentablemente nos hemos acostumbrado a un tipo de persona, que es el hombre heterosexual, blanco, cis, ¿no? Ajá. Y desde eso hay muchas mujeres y otras intersecciones que han sido discriminadas. O sea, por ejemplo, Claro. si alguien tiene discapacidad, es una persona trans y además, por ejemplo, pertenecer a un pueblo originario, tendría muchas más posibilidades de quedar excluido del sistema que alguien que no lo es, una mujer blanca, de clase alta, etcétera. Entonces yo creo que para aportar a la discusión tenemos que también no solo pensar en inclusión y diversidad, sino que también en interseccionalidad, porque las personas, además de ser distintas, vivimos realidades diferentes y hay que pensarlas así. O sea, no podemos pretender que una persona con discapacidad se resume netamente en su discapacidad. Por ejemplo, Súper yo bueno. soy adolescente, soy mujer y tengo discapacidad. Muy buen punto. Extraordinaria, la amo, Felipe. te juro, Isidora, te amo profundamente. Oye, yo creo que uno de los grandes secos que hay también es el tema de la ignorancia. Ajá. Ignorancia a todos estos grupos que de una u otra manera están excluidos de la sociedad. Yo creo que ha hablado una cosa muy interesante, Chris, que el tema de que él va a dar las charlas a las empresas. Sí. Y que es muy distinto que alguien desde su vivencia y desde la experiencia te cuente lo que está viviendo y lo que pueden vivir muchos compañeros que se sientan reflejados o empaticen con él, a que te pasen una charla teórica en la cual muchas veces nos pasa a nosotros que al colaborador, ¿qué le importa que el síndrome de Down tenga trisomía en el par 21? Y tú te das cuenta que lo que le interesa al colaborador es cómo convivo en un ambiente laboral con una persona con discapacidad. Ajá. Y en esto yo creo que pasa lo mismo, cuando son procesos que son acompañados, que son bien guiados y que son de la mano de un área de recursos humanos robusta, son procesos que son sostenibles en el tiempo, porque cuando estos procesos son un fracaso, se mina la posibilidad de que en ese mismo lugar pueda volver a trabajar una persona trans o una persona con discapacidad. Cierto. O una persona Sí. con cualquier tipo de Pero discapacidad. sabéis que, pero yo que también quiero construir encima de lo que tú estás diciendo, Pipo, porque me parece que hay un elemento fundamental en la organización que obviamente pasa como porque aparezcan Cris, Isidora, Pipo, ¿cierto?, en la vida de las organizaciones, pero yo creo que la organización también tiene que tener una postura, digamos, y obviamente un punto de vista formal, y tiene que de alguna manera generar un ámbito o un espacio para que esta diversidad se pueda expresar, ¿sí? Y asociado con lo mismo, yo creo que la organización, si toma una postura formal y realmente es consciente de que tiene que hacer un ejercicio de eso, empieza a generar prácticas también asociadas a eso. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas prácticas que se pueden, digamos, pensar desde, como bien decía Macarena, los baños all gender o de cualquier tipo de género, como también puede ser el hecho de que el nombre de la persona, ¿no? Si, imagínense en el caso de una organización que contrata a una persona que se identifica, digamos, con un género y luego decide tener otro, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos el proceso de transición de eso? ¿Cómo acreditamos, digamos, su documentación? Inclusive nosotros en Mercado Libre acompañamos económicamente financiando parte de la cirugía de conversión, ¿sí? Pero creo que hay una postura, ¿sí? Hay una postura, un punto de vista, hay una decisión consciente de hacer consciente esta situación y de ponerla encima de la mesa y de abrazar a esta gente, como bien decía Macarena. Yo creo que, perdón, dale, adelante. No, las damas primero, por favor. Macarena, dale. Yo creo que en esto es vital, ¿ya? Sin perjuicio obviamente que las áreas de recursos humanos, como decía Felipe, son muy importantes. Yo creo que es vital que haya un compromiso desde la cabeza de la organización que sea inquebrantable. Que sea inquebrantable. Y que ahí baje. Y creo que es importante que eso se comunique con claridad. Nosotros, lo que nos había pasado siempre, ya, es que siempre había sido un hecho que la organización era inclusiva, estaba en nuestros valores, estaba declarado, ya, estaba en nuestra documentación, estaba en nuestras políticas. Pero cuando todo cambió, ya, fue cuando se produjo un comunicado, ¿ya?,
escrito evidentemente para la ocasión, digamos, no era Sí. una política enviada, ¿ya? Expresando la posición de la empresa en torno a este punto y la invitación que se hacía a todas las personas de la comunidad LGBT Sí. a sentirse acogidas, pertenecientes y a vivir y expresarse libremente. Y en ese momento mucha gente sintió que en realidad podía traer a la oficina Claro. su realidad, Claro. porque debe ser bastante, a lo menos cansador y uno se debe sentir Desgastante. bastante excluido, desgastante, cuando todas las personas en el curso normal de la vida laboral hablan de su familia, de lo que pasa en su casa, qué sé yo, y tú no te sientes invitado a bailar, Exacto. ¿ya? Tú no te sientes invitado a bailar o te Sí. sientes invitado a bailar, para Buen peor, punto. porque te invitan a contar y tú no te atreves a hacer tu baile. Sí. Y eso es una realidad que se vive en distintos ámbitos, ¿no? Y en distintas realidades, ¿no? Como lo estábamos viendo. Felipe, Isidora, les voy a dar la palabra de inmediato, pero antes vamos a ir a nuestro segmento de las ideas libres, porque es el turno de Fernanda para que elija dos de las preguntas que nos quedan de nuestros invitados de este capítulo. Y recuerden que en sus casas ustedes también pueden participar con el hashtag LibrementeCNN para que se sumen a la conversación. Nos queda Marlon, que es tatuador, y Cristina, que es mecánica. Difícil decisión, ¿ah? Pero voy Buenos a... personajes, ¿eh? Sí, excelentes, pero me gustó la mecánica. Bien, vamos a escuchar Vamos a con Cristina. Cristina. Hola, mi nombre es Cristina Catalán. Trabajo hace más de 10 años en un taller mecánico. Mi pregunta para el panel es, ¿estamos preparados como sociedad para aceptar a mujeres en oficios no tradicionales? Buena pregunta, ¿no? Excelente A partir pregunta. de su propia historia, por supuesto. Sí, absolutamente. Excelente pregunta, Cristina, la verdad. Me voy a dirigir quizás a la cámara para Dale. responderte, Cristina, a ti personalmente. Me parece que tenemos una brecha gigante y tenemos una oportunidad tremenda. Depende de nosotros tomar esa oportunidad y materializarla y hacerla concreta. Nosotros no tenemos un taller mecánico específicamente, pero en mi rol, digamos, tenemos un gran desafío que es el traer la ingeniería, ¿cierto? Mujeres en tecnología dentro de las organizaciones. Tenemos una organización gigante, Mercado Libre, ustedes la deben conocer. Tenemos cerca de 5.000 personas trabajando en el ámbito de la tecnología. Todavía tenemos una brecha para acercarnos, ¿cierto?, a tener una mayor cantidad de mujeres en ese ámbito, pero creo que definitivamente las organizaciones, el colectivo social, también, digamos, bueno, estos espacios justamente son los que nos van a favorecer para empezar a impulsar, ¿cierto?, a que personas como tú, pero también mujeres, digamos, que tengan intención de participar de programas de tecnología, de acercarse, digamos, a las ciencias más exactas, que naturalmente las tenemos por un prejuicio también, conectadas a lo más masculino, ¿cierto? Empiecen a acercarse, ¿sí? Y ahí nosotros como organización específicamente tenemos ahí algunas capacitaciones, ¿cierto? Le damos la oportunidad a algunas mujeres de integrarse en el mundo de la tecnología, de poder conocer más en profundidad eso, y creo que, bueno, esas acciones son justamente las que nos permiten ir cerrando estas barreras, ¿no? Estas brechas. Bueno, precisamente la próxima idea libre que vamos a escuchar habla también de esto de los prejuicios. Desde otro ángulo, Isidora, nos queda la última pregunta de ideas libres que recogimos para nuestro capítulo de hoy. Te invito a que escuchemos, no vas a poder elegir porque es la última ya que nos queda, la de Marlon, pero súper interesante lo que nos plantea Pero no importa, Marlon no importa. Parra, que es tatuador. Mira, escucha, Isidora, la pregunta que nos traen para el capítulo de hoy. Hola, soy Marlon Parra, tatuador, tengo 25 años de experiencia en el rubro y he visto una evolución muy positiva de acuerdo a los prejuicios con respecto al tatuaje desde que partí hasta ahora. Les quiero preguntar si ustedes aceptan que la gente lleve tatuajes. Buena pregunta, Isidora, ¿no? Porque tiene que ver precisamente con los prejuicios, con los estereotipos y el factor generacional que tú mencionabas antes, que es bien interesante. Claramente, bueno, más que de los tatuajes nos vamos a enfocar en los prejuicios y en los estereotipos. Dale. Yo creo que sí han ido cambiando, pero no le echemos la culpa tanto a la sociedad, sino que a la desinformación en la que nos hemos criado culturalmente. Porque, por ejemplo, en temas de discapacidad, la gente no nos infantiliza, no nos trata como niños eternamente porque quiere hacerlo de mala onda, sino porque no lo sabe. Mucha gente asume que las personas con discapacidad ni siquiera somos conscientes de lo que nos está pasando, y yo creo que asimismo pasa con cosas como los tatuajes, las apariencias, porque no hemos acostumbrado a vivir en una sociedad
que netamente lo primero es que lo que no entra por la mirada, o sea, Chile es un país en el que todavía se pregunta, pero ¿de qué colegio saliste? ¿En dónde estudiaste? ¿En qué universidad estudiaste? ¿Cuál es tu profesión? Y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero sí, ha cambiado mucho. Por ejemplo, también el tema, me acordé justamente en torno a las personas trans o a la comunidad LGBTIQ+, de los pronombres, cuando alguien te dice, oye, ahora yo soy ella, la, y es como, ya, ok, perfecto. Y te olvidas de que antes era otra identidad, porque hoy día lo que se asume es lo que uno tiene que aprender a conocer, ¿no? Y es lo que nos falta. Pero no le echemos la culpa a la sociedad, porque lamentablemente nos hemos criado, y sobre todo las personas, no es por ofender, pero las personas que son mucho más mayores que yo, porque yo tengo 17 años, recién estoy saliendo de cuarto medio ahí en mi colegio, han nacido con otra idiosincrasia. En cambio, los jóvenes y la infancia somos mucho más abiertas a todo esto. O sea, de hecho, ayer lo hablábamos con un amigo, ya nadie te pregunta, oye, pero ¿a ti te gusta, qué te gusta? ¿Los hombres, las mujeres? ¿Eres bisexual? ¿Eres pansexual? Y es como, no me interesa que te guste, me interesas tú y te acepto tal cual eres. Y eso es lo bueno, ¿no? De las nuevas generaciones, que tenemos que ir cambiando. Obviamente hay cosas que se van a perpetuar, pero siempre van a haber agentes de cambio y personas que te hagan decir, oye, cambiemos esto no está bien, no dejemos de normalizarlo. Sí, qué buen punto de vista. Y si tú el tema de los agentes de cambio es algo súper, súper importante, porque tú te das cuenta que dentro de las empresas muchas veces no necesariamente el gerente general es el que tiene que dar las directrices de lo que se puede hacer. Podéis tener colaboradores que tienen un interés innato por generar estos procesos de cambio, y si tú les das las herramientas, empiezan a generar el cambio de manera vertical y también transversal. Entonces, yo creo que aquí es un punto súper bueno el que toca la Isidora, el tema de los agentes de cambio. Es un mundo lo que se hace, y yo creo que la concientización es un proceso clave en cualquier tema cuando tú hablas de diversidad, equidad de género y también de discapacidad. Es interesante lo que dice Isidora de las generaciones, y es verdad. O sea, nosotros somos 1.600 personas con un 83% de millennials. Olvídate de preguntarle a alguien si tiene un tatuaje, o sea, digamos, es lo que nos debe pasar en la mayoría de los casos. No se nos ocurriría preguntar algo así tampoco. Pero no solo eso, sino que tener un tatuaje yo creo que es un símbolo de algo. Es un símbolo de si puede ser diferente, en definitiva. ¿Ya? Entonces, no es solamente si tú tienes un tatuaje, es si además al lugar de tu trabajo tú puedes ir dentro de ciertos límites, vestido de una forma que a ti te identifique. ¿Ya? Puedes, en definitiva, ser tú mismo en tu apariencia también. Y yo creo que eso es algo importante, hay que respetar. Muchas empresas nos hemos estado moviendo para allá. Es un trabajo, porque cuando yo entré a trabajar creo que nos veíamos todos iguales. Probablemente. Hoy día nuestros colaboradores visten jeans y zapatillas, y las corbatas hay algunas guardadas por ahí para ir a ver a los clientes más serios, o sacarse alguna foto cuando sea necesario. Pero claro, el mundo del que Isidora nos comenta es totalmente un mundo distinto que quiere ser respetado también en su individualidad, que parte de eso es cómo se ve. Y también hay algo súper importante en el sentimiento de pertenencia. Yo creo que todos buscamos pertenecer a algo, y cuando tú te encuentras con una empresa que sus valores o sus pilares de acción van dentro de esa línea del pensamiento, sobre todo en las nuevas generaciones, es mucho más fácil conseguir buenos talentos y que la atracción sea mucho más efectiva. Sí, me sacaste las palabras de la boca, Pipo, porque no puedo estar más de acuerdo. Creo que la demanda que traen las nuevas generaciones, que definitivamente celebran la diversidad, ¿no? Vienen a invitarnos, digamos, a abrir nuestra forma de pensar, nuestros modelos mentales. Lo que plantea Isidora, te felicito, Isi. La verdad es que realmente tu capacidad de exponer la idea es maravillosa, pero junto con eso creo que ella invita genuinamente a algo que las organizaciones van a necesitar el día de mañana, digamos. Si nosotros, el talento escoge dónde quiere estar, ¿sí? Y las organizaciones con propósito, los liderazgos diversos, son finalmente una necesidad en las organizaciones. O sea, si nos encontramos con organizaciones llenas de estereotipos y de formas de operar tan rígidos, probablemente no va a poder sobrevivir esa organización más allá del producto en sí mismo, sino que por el espacio de cómo se habita ese lugar, ¿no? Nosotros trabajamos con... Lo último antes de ir a la pausa. Trabajamos con alrededor de 40 empresas y tú te das cuenta que esas 40 empresas tienen una constante. Todos dentro de sus pilares definen impacto ambiental, diversidad,
equidad, inclusión, pero muchas veces no saben cómo abordarlo, porque son temas que son súper ambiguos. Y cuando tú te transformas en un partner de ellos y haces una bajada, se pueden generar reales cambios que nacen a partir de un trabajo colaborativo que muchas veces las empresas no lo tienen. Cierto. Estamos en Libremente aquí en CNN Chile. Seguimos con la conversación con Isidora, con Fernanda, con Felipe, con Macarena. Vamos a ir al último corte y volvemos de inmediato. No se vayan. Estamos de vuelta, hacemos Libremente aquí en CNN Chile y en nuestro último bloque de este tercer capítulo vamos a conversar sobre el futuro. Queremos poner la mirada en lo que viene, los desafíos que tenemos por delante, precisamente sobre estos temas de diversidad, inclusión, de equidad. Y si vamos a hablar de futuro, que me disculpen nuestros panelistas, pero me gustaría partir con Isidora, por supuesto, para que nos cuente desde su mirada. Isidora, ¿cómo ves tú los liderazgos del futuro que tienen que empujar precisamente estos cambios, ¿no? Ustedes y los que vendrán después. Mira, a ver, partamos por algo. Yo creo que es súper crucial pensarlo, y es que a las personas jóvenes siempre nos dicen, oye, tú tienes que ser agente de cambio, cambia el mundo, eres joven, las generaciones futuras, pero oye, nadie nos da las herramientas para hacerlo. O sea, nos dicen, estamos creando líderes, pero ¿cómo? No nos empoderan, estamos en una sociedad súper adultocentrista en donde las miradas y percepciones de la juventud y la niñez es como el pobre niño que hable solito, es un poco como la infantilización, ¿no?, de las personas con discapacidad. Ajá. Yo creo que lo que tenemos que hacer es realmente equiparar la cancha, también pensando en que somos personas, quitándonos la etiqueta de joven, quitarnos la etiqueta de niñez, sino que decir, oye, son ideas valiosas, queremos fomentar líderes, ok, fomentemos empoderamiento, hagamos talleres para esto. El sistema educativo también tiene que cambiar, o sea, dejar de pensar solamente en los ramos tradicionales que sí, te sirven para la formación académica, a lo mejor en la universidad o en la educación superior, pero muchas herramientas para la vida no te dan, entonces es algo sistemático que tenemos que empezar a cambiar, porque si no, lamentablemente los jóvenes no vamos a poder. Hay muchas barreras dentro de esto y no se nace, se tiene que hacer un líder. Se va construyendo en el camino. ¿Qué les parece el punto? Sí, totalmente cierto. Yo creo que hay que trabajar en la construcción de los líderes. Ajá. Y en ese sentido siento que es un imperativo ético identificar todos quienes tengan influencia, en definitiva, en su espacio, identificar por qué diversidad, porque no se puede hacer todo al mismo tiempo, sí, va a trabajar y hacer un trabajo serio y honesto por mejorar la sociedad en ese sentido. Ajá. Sí, yo creo que el liderazgo es un tema y tiene mucha razón de nuevo Isi. Al final del día, cuando uno habla de liderazgo, uno se da cuenta en los currículum académicos, ningún ramo de liderazgo, pues sí, te enseñan técnicamente todo lo que tienes que hacer y llega el momento en donde eres líder y te encuentras con un desafío que nunca has tenido antes. Pero hay algunas pistas ahí que me gustaría comentar. La primera es que los liderazgos inclusivos en general guardan relación con esto que venimos hablando de que tú realmente sientas la confianza y la tranquilidad de ser quien tú eres, ¿sí? De ser libre de ser quien tú eres, de poder expresarte, de que haya un crecimiento basado en meritocracia, que realmente tú seas escuchado por tu opinión y no por la etiqueta que está por detrás, llámese niño, llámese persona con discapacidad, llámese trans, ¿sí? Entonces, al final del día, la construcción de la persona, y al final creo que la pandemia, también todo este movimiento, venimos de mucha turbulencia, ¿cierto? Y al final del día, lo que está pasando en las organizaciones y en el liderazgo es que la persona se volvió a poner al centro, ¿sí? Y yo creo que el liderazgo inclusivo justamente habla de eso. Y otro elemento también que me parece relevante destacar tiene relación con que las organizaciones hoy en día tenemos que mirar, digamos, todo el espectro de la organización y entender que cada uno en su particularidad, pero también en su colectivo, tiene que ir por algo más allá, ¿sí? Tiene que buscar un propósito, tiene que buscar algo, un sentido, tiene que ir a buscar eso que quizás de manera solitaria no voy a poder encontrar, pero en el colectivo sí lo voy a poder hallar. Ajá. Creo que eso es fundamental. Comparto plenamente en que los líderes, todos tenemos la capacidad o la condición de ser líderes. Yo creo que la medida que se van generando las herramientas para que los colaboradores sean líderes, estos líderes sin cargo, fomentan mucho que todos estos procesos sean mucho más amigables y orgánicos dentro de las organizaciones y también como sociedad.
Yo creo que muchas veces no se toma en cuenta la importancia de lo que es ser un líder, o sea, ser el primero en tal cosa, en buscar un propósito. Si al final lo que nosotros aquí tratamos de buscar es un propósito que es mejorar la condición de la calidad de vida de todos estos distintos grupos que han sido excluidos de la sociedad. Sí. Entonces yo creo que en la medida que se van generando instancias de fortalecer herramientas para que los colaboradores y las personas en general puedan desarrollar liderazgo, es una clave muy importante para una sociedad mucho más complementaria. Sí. Quizás comentar también sobre esto de la educación, que es verdad, bueno, igual yo siento que muchas instituciones de educación están mejorando y ya tiene un poquito más de entrenamiento en temas de liderazgo, pero acá yo creo que no nos podemos excluir ninguno, o sea, hay que ver que las universidades efectivamente complementen sus currículum, pero también las empresas tenemos una obligación, tenemos la obligación de capacitar a nuestra gente en liderazgo inclusivo. Yo creo que esa es una capacitación a la cual estamos obligados, igual que la capacitación para que sean técnicamente de primer nivel para poder prestar servicio a nuestros clientes o crear productos o lo que sea, digamos, lo hablo desde mi esquina, digamos. Pero cualquiera sea en el mercado que tú estés, tú tienes que dar un servicio o vender un producto de primera calidad. Bueno, también tienes que tener personal de primera calidad y tienes que capacitarlo en liderazgo inclusivo. Es parte de la obligación. Para que haya varios liderazgos y no solo dependiendo de uno precisamente. Oye, se nos va el tiempo. La conversación ha estado tan buena que ya estamos terminando el programa y este tercer bloque y dejamos el espacio precisamente para un cierre, una idea libre también, para que cada uno de ustedes, nuestros panelistas del día de hoy, puedan plantear alguna idea de síntesis de lo que hemos conversado hoy día, lo que ustedes quieran. Es una idea libre. Felipe, partimos contigo, ¿te parece? Son 30 segundos. Vas a ver en pantalla además que aparece una ampolleta que te marca el tiempo. Desde ahora, ya Felipe, dale. Vale. Mi idea, la última encuesta de discapacidad se hizo el 2015, ¿vale? Y esos datos están bastante obsoletos. Yo no quiero inventar la rueda, yo lo que apunto es a que se haga un nuevo censo, el cual podamos determinar concretamente cuáles son los tipos de discapacidades que existen, dónde están más concentrados y cuáles son las necesidades que hoy reales existen en temas de discapacidad. ¿Para qué? Para que podamos tomar medidas concretas en todo lo que tiene relación a procesos de inclusión. Claro, muy buen punto, ¿eh? Que lo conversábamos antes también, de tomar decisiones sobre la base de evidencia precisamente. Gracias, Felipe. Macarena, es tu turno. Bien, son 30 segundos para tu idea libre. Ok. Creo que es importante que todos entendamos que la diversidad no es la diversidad necesariamente como la hemos visto tradicionalmente, no necesariamente solo género o LGBT o inmigración o las diversidades que hemos visto normalmente, sino también diversidades en tipos de liderazgo, diversidad en tipos de personalidad y toda esa diversidad tenemos que trabajarla e incluirla y creo que cada uno tiene la obligación de encontrar en qué diversidad puede trabajar y aportar desde el lugar donde se encuentra. Gracias, Macarena. Vamos con la idea libre de Isidora. Tienes 30 segundos también, Isi, para que plantees tu idea libre a partir de ahora. Adelante. Hemos hablado mucho de inclusión de las personas con discapacidad en las empresas y que no llegan. Pero ¿qué pasa cuando la brecha parte desde la educación? ¿Qué pasa cuando 1 de cada 2 niños en situación de discapacidad termina la enseñanza básica? O solo 1 de cada 20 en la enseñanza media. Y tenemos 9,1% de profesionales egresados de la universidad. Tenemos que comenzar desde la base, desde la educación inclusiva, pensando y entendiendo las diferencias sin dejar a nadie fuera, con las adecuaciones necesarias. ¿Para qué? Para crear profesionales en el futuro. Que son los que van a tomar las decisiones después. Muy bien, gracias, Isi. Y cerramos contigo, Fernanda. 30 segundos también para tu idea libre. ¿Lista? Listo. Vamos. Les quiero hacer un comentario, una pregunta. ¿Ustedes sabían que la muñeca más vendida el año 2019 fue una Barbie en silla de ruedas? Creo que estamos en un momento de cambio gigante, hay un movimiento social que se está generando. Lo que fue invisible durante muchos años está dejando de serlo. Creo que es un momento, es una invitación a que abracemos ese proceso de cambio y no nos olvidemos que si no incluimos conscientemente, estamos excluyendo inconscientemente. Fernanda, muchas gracias por tu idea libre. Bueno, sabemos que en temas de diversidad siempre hay retos, aristas distintas también, van surgiendo nuevos problemas, van a quedar temas pendientes, pero precisamente la invitación que hacíamos en este espacio, en Libremente, junto a ustedes, era a cuestionarse, a conversar de estos temas también, como lo hemos hecho aquí, libremente, repensando las cosas y dándole un nuevo foco. Isidora, Fernanda, Macarena y Felipe, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Gracias. Gracias. Chao, Gracias a ustedes.
Gracias. Chao, Y gracias a chao. ustedes también por acompañarnos aquí en CNN Chile en un nuevo capítulo. Nos vemos en la próxima. Chao. Libremente fue presentado por Mercado Libre. Lo mejor está llegando.